Podríamos estar a punto de descubrir una de las reliquias más legendarias de la Biblia, que nos revelan los últimos descubrimientos sobre el paradero del Arca de Noé. La búsqueda del Arca de Noé ha sido un enigma fascinante durante siglos, intrigando tanto a científicos como a creyentes. El relato del Arca de Noé, uno de los más antiguos y conocidos de la Biblia, nos cuenta cómo Dios instruyó a Noé para construir un arca gigantesca que salvaría a su familia y a parejas de animales de un diluvio devastador. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la existencia y ubicación de este mítico barco? La historia del Arca de Noé no es solo un cuento infantil que escuchamos en la escuela dominical. Es un relato profundo y lleno de lecciones espirituales. Noé, un hombre justo en medio de una sociedad corrupta, fue elegido por Dios para llevar a cabo una misión extraordinaria. La construcción del arca, según las medidas especificadas por Dios, fue una hazaña de ingeniería divina, destinada a preservar la vida durante el gran diluvio. En este video, exploraremos las teorías y descubrimientos recientes que sugieren posibles ubicaciones del arca. Desde el monte Ararat, mencionado en la Biblia, hasta otras montañas menos conocidas, las hipótesis son numerosas y a menudo contradictorias. ¿Qué evidencias han encontrado los arqueólogos en estas expediciones? ¿Qué dicen los estudios más recientes sobre la veracidad de estos hallazgos? Además, analizaremos cómo estos descubrimientos influyen en nuestra comprensión de la historia bíblica y su relevancia para los creyentes de hoy. ¿Está realmente enterrada en algún lugar del monte Ararat? ¿O podría estar en otro sitio completamente diferente? ¿Qué implicaciones tendría encontrar el arca para la fe cristiana y para la arqueología bíblica? Acompáñanos en esta fascinante exploración de uno de los misterios más grandes de la Biblia. A través de un análisis detallado y basado en hechos, intentaremos arrojar luz sobre la verdadera historia del Arca de Noé. ¿Qué nos dicen las investigaciones recientes y cómo podemos interpretarlas desde una perspectiva de fe y ciencia? Si te apasionan los misterios bíblicos y los descubrimientos arqueológicos, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Comencemos este viaje emocionante hacia el pasado, en busca de respuestas a uno de los enigmas más antiguos de la humanidad. El relato del Arca de Noé se encuentra en el libro de Génesis, capítulos 6 al 9. Según la Biblia, Dios vio la maldad en la tierra y decidió purificarla con un diluvio. Noé, un hombre justo y obediente, fue elegido por Dios para construir un arca gigantesca que salvaría a su familia y a parejas de cada especie animal. Las instrucciones fueron detalladas: construir un arca de madera de ciprés, con compartimentos y cubierta de brea por dentro y por fuera. El arca debía tener 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. El arca representa no solo la salvación física de Noé y su familia, sino también la promesa de Dios de nunca más destruir la tierra con un diluvio. Es un símbolo de fe y obediencia, mostrando cómo la fidelidad a Dios puede conducir a la salvación. Esta historia ha sido transmitida de generación en generación, siendo un pilar fundamental de la fe cristiana y judaica. En la narrativa bíblica, el arca no solo es un barco, sino un símbolo de refugio y redención, proporcionando una protección divina en medio de la adversidad. Teólogos y estudiosos de la Biblia han debatido durante siglos sobre la literalidad del relato. Algunos ven el arca como un evento histórico real, respaldado por detalles específicos y contextos geográficos mencionados en la Biblia. Otros interpretan el relato de forma alegórica, viendo el arca como un símbolo de la protección divina y la renovación.
A lo largo de la historia del arca ha sido interpretada de diversas maneras, cada una aportando una perspectiva única sobre la relación entre Dios y la humanidad. Por ejemplo, algunos ven el arca como una prefiguración de Cristo, que proporciona salvación a través de la fe. Durante el diluvio, las aguas cubrieron la tierra durante 150 días, antes de que comenzaran a disminuir. Después de muchos meses, el arca finalmente reposó en las montañas de Ararat. Noé y su familia permanecieron en el arca hasta que la tierra se secó por completo. Al salir del arca, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios, quien prometió nunca más enviar un diluvio para destruir la tierra, sellando esta promesa con el arco iris como señal del pacto eterno. Esta narrativa incluye detalles específicos sobre la construcción del arca y los eventos durante y después del diluvio, lo que ha llevado a muchos a investigar su veracidad histórica. El arca de Noé es una historia de juicio y misericordia, de destrucción y renovación. Nos enseña sobre la gravedad del pecado y la justicia divina, pero también sobre la gracia y el amor de Dios. Es un recordatorio de que, incluso en tiempos de juicio, Dios proporciona un camino de salvación para aquellos que le son fieles. ¡Están locos! ¡Solo malgastan el tiempo! ¿Hay algo más tonto que esto? ¿Construyendo un barco en tierra seca? La historia del arca también es un llamado a la fe y la obediencia, destacando cómo Noé confió en Dios y siguió sus instrucciones a pesar de la incredulidad y el escepticismo de su entorno. Descubrimientos arqueológicos recientes. En los últimos años se han realizado varias expediciones para encontrar el arca de Noé. En 1959, el piloto turco Ilan Durupinar fotografió una formación inusual en el monte Ararat, lo que llevó a investigaciones posteriores. Este hallazgo, conocido como la Formación Durupinar, se consideró inicialmente como una posible estructura del arca. En 2010, un grupo de exploradores chinos y turcos afirmó haber encontrado restos de madera en el monte Ararat que datan de la época en que se cree que ocurrió el diluvio. Utilizando técnicas avanzadas de datación por carbono, sugirieron que estas maderas podrían pertenecer a la época de Noé. Sin embargo, estos hallazgos son controvertidos y no aceptados universalmente en la comunidad científica. Otra expedición notable fue liderada por Ron Wyatt en la década de 1980. Wyatt afirmó haber encontrado una estructura de madera petrificada en la región de Ararat. Aunque sus descubrimientos generaron mucho interés, también fueron objeto de escepticismo y críticas por la falta de verificación independiente. A lo largo de las décadas, las exploraciones han utilizado tecnologías avanzadas como el radar de penetración de tierra y el análisis de imágenes satelitales. Estas herramientas han ayudado a identificar posibles ubicaciones y estructuras que podrían ser restos del arca. Por ejemplo, las imágenes de satélite han revelado anomalías en la superficie del monte Ararat, que algunos investigadores creen que podrían ser restos del arca. A pesar de los numerosos esfuerzos y descubrimientos proclamados, no hay consenso en la comunidad arqueológica sobre la autenticidad de estos hallazgos. Las dificultades para acceder al monte Ararat y las limitaciones tecnológicas han hecho que muchos de estos descubrimientos sean difíciles de verificar. Además, las interpretaciones varían ampliamente, con algunos expertos argumentando que las formaciones naturales pueden ser confundidas fácilmente con estructuras hechas por el hombre. Los descubrimientos recientes también deben ser considerados a la luz de los relatos históricos y bíblicos. La Biblia menciona que el arca se posó en las montañas de Ararat, lo que ha llevado a la creencia de que se encuentra en esa región.
El interés en descubrir el Arca de Noé no es solo arqueológico, sino también espiritual. Para muchos creyentes, encontrar el arca sería una confirmación tangible de la veracidad de las Escrituras. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes ha llevado a una reflexión sobre la naturaleza de la fe y la interpretación de los textos sagrados. En 1985, el arqueólogo David Fasold, junto con otros investigadores, exploraron la región del monte Ararat y descubrieron una estructura en forma de barco en una meseta cercana. Utilizando métodos de georradar, detectaron patrones que sugirieron una posible estructura de madera enterrada. Este hallazgo fue conocido como el sitio del Arca de Noé y generó un considerable debate y controversia. En 1993, el ingeniero geofísico John Baumgartner realizó estudios adicionales en el sitio del monte Ararat utilizando tecnología de radar. Su equipo detectó anomalías que coincidían con la forma y dimensiones del arca descritas en la Biblia. A pesar de estos hallazgos, el consenso científico sigue siendo escéptico debido a la falta de evidencia física concreta y verificable. Algunos investigadores han propuesto teorías alternativas sobre la ubicación del arca. Por ejemplo, algunos sugieren que el arca podría estar en el monte Kudi, una montaña cercana al monte Ararat. Esta teoría se basa en tradiciones locales y relatos históricos que mencionan avistamientos del arca en esa región. El monte Kudi también ha sido menos explorado que el monte Ararat, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos descubrimientos. El Arca de Noé no solo es un objeto de interés arqueológico, sino también un símbolo cultural y religioso. La búsqueda del arca ha capturado la imaginación de exploradores y creyentes durante siglos. Cada nuevo hallazgo o teoría renueva el interés y la esperanza de que un día se pueda descubrir la verdad detrás de esta antigua reliquia. Aunque los descubrimientos recientes y las tecnologías avanzadas han aportado nuevos datos y teorías, la ubicación exacta del Arca de Noé sigue siendo un misterio. La falta de evidencia concluyente significa que la búsqueda continúa, impulsada por la curiosidad humana y el deseo de comprender mejor nuestra historia y nuestras creencias. El monte Ararat es la ubicación más tradicionalmente asociada con el Arca de Noé. Según la Biblia, el arca se posó en las montañas de Ararat después del diluvio. Esta montaña, ubicada en el este de Turquía, ha sido el foco de numerosas expediciones y estudios a lo largo de los años. Los investigadores han encontrado formaciones y estructuras que algunos creen que podrían ser restos del arca. Sin embargo, el terreno inhóspito y las difíciles condiciones climáticas han hecho que la exploración completa del monte Ararat sea extremadamente desafiante. Algunos historiadores creen que el monte Kudi es una ubicación más plausible para el arca debido a referencias en textos antiguos, como los escritos de Josefo, un historiador judío del primer siglo. Estos textos mencionan que el arca se posó en una montaña que algunos interpretan como el monte Kudi. En la década de 1940, el arqueólogo inglés Sir Leonard Woolley llevó a cabo excavaciones en la región cercana al monte Kudi y encontró restos que podrían estar relacionados con el diluvio. Aunque no encontró el arca, sus descubrimientos han llevado a algunos a considerar esta montaña como una posible ubicación. La falta de hallazgos concluyentes y las dificultades para interpretar correctamente los antiguos textos históricos han llevado a algunos a cuestionar esta teoría. El Arca de Noé es un símbolo de protección y salvación. Dios proveyó un medio para salvar a Noé, su familia y los animales del diluvio. Este acto de salvación es una representación del amor y la misericordia de Dios hacia aquellos que le son fieles. En nuestras vidas podemos ver el arca como un recordatorio de la protección divina y la promesa de salvación a través de la fe.
Después del diluvio, Noé y su familia salieron del arca a una tierra renovada. Este acto simboliza un nuevo comienzo y la esperanza de un futuro mejor. La historia del arca nos anima a ver más allá de nuestras dificultades y a confiar en que Dios tiene un plan para nuestra renovación y prosperidad. Es una lección de resiliencia y esperanza en tiempos de adversidad. La historia del arca de Noé tiene paralelismos con otros relatos bíblicos de salvación y promesa. Por ejemplo, el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento simboliza la presencia de Dios y su pacto con Israel. Del mismo modo, la crucifixión y resurrección de Jesucristo representan la salvación y el nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Estos relatos se entrelazan para mostrarnos la coherencia y continuidad del mensaje divino a lo largo de la Biblia. Hoy en día, el mensaje del Arca de Noé sigue siendo relevante. Nos desafía a vivir una vida de fe, obediencia y esperanza. Nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, podemos confiar en la protección y el amor de Dios. La historia del Arca también nos anima a buscar la renovación espiritual y a mantener la esperanza en tiempos de dificultad. La historia del Arca de Noé sigue siendo un símbolo poderoso de fe, esperanza y obediencia a Dios. Aunque su existencia física sigue siendo un misterio, el relato bíblico del Arca ofrece lecciones espirituales y morales que resuenan profundamente con los creyentes. Esta historia nos habla no solo de un pasado lejano, sino también de enseñanzas aplicables a nuestras vidas cotidianas. El relato del Arca de Noé nos enseña sobre la importancia de la fe y la obediencia. Noé fue elegido por Dios para construir el arca debido a su justicia y devoción. A pesar de la incredulidad y el escepticismo de quienes lo rodeaban, Noé obedeció a Dios sin dudar. Esta historia nos recuerda la importancia de confiar en Dios y seguir sus mandamientos, incluso cuando enfrentamos desafíos o dudas. La obediencia de Noé a las instrucciones de Dios es un ejemplo de fe inquebrantable. A pesar de no tener evidencia tangible del diluvio que se avecinaba, Noé siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra. Esto nos enseña a confiar en los planes de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus propósitos. La fe y la obediencia son fundamentales en nuestra relación con Dios y en nuestra vida espiritual. En nuestras vidas diarias podemos aplicar las lecciones del Arca de Noé al mantenernos firmes en nuestra fe y obediencia a Dios. Podemos buscar activamente su protección y confiar en sus promesas, sabiendo que Él tiene un plan para nuestra salvación y renovación. Además, podemos inspirarnos en la historia de Noé para enfrentar los desafíos con valentía y esperanza. La historia del Arca de Noé no es solo un relato antiguo, sino una fuente de inspiración y enseñanza para los creyentes de hoy. Nos recuerda la importancia de la fe, la obediencia, la protección divina y la esperanza en la renovación. A medida que reflexionamos sobre esta historia, podemos encontrar fortaleza y guía para nuestra vida espiritual y cotidiana. Hemos explorado la fascinante historia del Arca de Noé, desde su relato bíblico hasta los descubrimientos arqueológicos recientes y las teorías sobre su ubicación. A través de esta exploración, hemos visto cómo esta historia antigua sigue siendo relevante hoy en día, ofreciendo lecciones valiosas sobre fe, obediencia y esperanza. La historia del Arca de Noé nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana. ¿Qué podemos aprender de la obediencia y la confianza de Noé en Dios? ¿Cómo podemos encontrar esperanza y renovación en nuestras propias vidas? Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like. Déjanos tus comentarios y comparte tus teorías sobre el Arca de Noé.
Nos encantaría escuchar tus pensamientos y continuar esta conversación. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Hasta la próxima.